Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a terminar con la serie Tiempos Peligrosos. Esta es la última enseñanza que voy a tomar acerca de esta serie y la próxima semana vamos a iniciar una nueva que se va a llamar El Infierno. Va a ser un tema muy interesante y ustedes se van a dar cuenta que generalmente este tipo de temas pues no se predican en la actualidad. Y sobre todo tampoco no hay muchos recursos. Generalmente tengo la costumbre de que cuando voy a exponer algo, pues me trato de empapar del tema, ver qué piensan que hay, y hay pocos recursos. Yo hablé a una librería hace como un mes más o menos, un poquito más, y le pregunté, oiga, ¿tiene algún libro, un recurso de infierno? Dice, no tengo ninguno. No hay. Porque le preguntas de prosperidad y te salen hasta cuál autor quieres, ¿no? Pero así está la situación. Va a ser muy interesante, va a ser un tema abordado como lo que hemos estado llevando en la actualidad. El primer tema va a ser el humanismo y el infierno. Muchos se crean, bueno, ¿qué tiene que ver el humanismo? No tiene que ver mucho. Y ustedes van a ver por qué. Va a ser muy interesante. Pero el día de hoy vamos a culminar con esta serie y el tema que vamos a abordar es diversidad sexual. Diversidad sexual. Quiero comenzar diciendo o citando a la filósofa, profesora, escritora francesa Simone de Beauvoir lo siguiente. Ella escribió lo siguiente y dijo, lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre. Todos pudiéramos llegar y pensar, bueno, hasta ahí pues está bien, ¿no? En el sentido de que una mujer puede amar a un hombre y un hombre puede amar a una mujer. Ella dice que lo ideal sería capaz de amar a una mujer o a un hombre, o a cualquier ser humano. Ahí ya viene lo que es la inclusión. Ahí ya viene lo que es diversidad sexual. ¿Qué es diversidad sexual? Habla de las posibles, habla de expresar la posible sexualidad que el ser humano puede expresar o exteriorizar. Entonces vemos ahí ya cómo ya está incluyendo, cómo de alguna manera habla de la diversidad a cualquier ser humano. Esto ya implica que la mujer pueda amar pues a una mujer, el hombre puede amar a un hombre sin sentir miedo, inhibición u obligación. Esto es un juego de palabras como lo que hemos estado estudiando acerca del lenguaje inclusivo, cómo se utiliza el lenguaje para de alguna manera llevar a una moral ya en picada, como lo que decíamos acerca de derecho de familia. Ya no es, sino que derecho de familias. Entonces, de alguna forma, esto está muy fuerte en estos tiempos en los que vivimos. El 25 de junio de cada año se celebra en todo el mundo la diversidad sexual. Precisamente es este mes el que se va a celebrar esto de la diversidad sexual. ¿Y cuál es el propósito o el fin? El fin es reivindicar los derechos de las personas gays, bisexual, pansexual, transexual, transgénero, transexual e intersexual o bisexual, bueno, y bisexual también, y todo lo que uno pudiera añadir. Pero quiero que observen cómo usa el término reivindicar los derechos de estos grupos. Bueno, nosotros podemos decir, buscan reivindicar los derechos de ellos, pero ¿y qué tal y qué de los derechos del niño? Sobre todo el derecho a su inocencia. Miren, un niño generalmente sabemos que nacen con una cierta inocencia en ellos, sobre todo en ciertos temas. Pero cuando se les pone enfrente ciertos temas a los que ellos nunca se imaginan que existe, lo único que estamos haciendo es motivarlos a desarrollar esa idea y a desarrollar ese pensamiento de lo que se le está adoctrinando. Por ejemplo, si hay un niño de 8 o 10 años que nunca en su vida ha escuchado hablar de lo que vimos la semana pasada, de la ideología queer, cuando ahora ya hay escuelas donde dejan personas con esta ideología en adoctrinar o dar una sesión de clase a los niños. O sea, un niño cuando a esa edad, 8 o 10 años, pues ni siquiera sabe que existe tal cosa. Pero si le pones a una persona enfrente, ¿qué es lo que hace? Despertar el morbo en la mente de ellos. O sea, está violentando la inocencia del niño. Ellos sí se pueden manifestar incluso un día al año, como el 25 de junio, para reivindicar sus supuestos derechos. Y está bien, cada quien tiene el derecho de vivir como quiera vivir o vivir como lo que él sienta vivir.
pero en realidad ya imponer eso ante los derechos de terceros y en este caso los niños, pues ya es otra cosa muy distinta. Yo creo que va a llegar el momento donde nosotros como iglesia o la iglesia cristiana en general nos vamos a enfrentar tan violentamente ante estos temas ya en las escuelas de nuestros hijos, que sí o sí ya vamos a dejar incluso la iglesia así en el sentido de los muros y vamos a exteriorizar una manifestación externa a los puntos en los que estamos viviendo, hermanos. Porque como cristianos no podemos actuar de una manera indiferente. Como decía el doctor Martin Luther King, no me sorprende la iniquidad ni la maldad de los injustos. Ellos siempre han sido inicuos, pero me sorprende la indiferencia de los santos. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver si hay indiferencia en los que son llamados hijos de Dios, pues ahí la cosa sí está seria para pensar, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de diversidad sexual, es hablar de todas las formas posibles de expresar la sexualidad. Todas las formas, como ahorita lo decía, ¿no? Gays, bisexuales, pansexuales, transvesti, transgénero, transexual, intersexual y los que se añadan todavía. Todos estos grupos, hermanos, de alguna manera están vinculados con lo que es la diversidad sexual. Ahora bien, ¿por qué cerrar con esta enseñanza de diversidad sexual? Bueno, porque el propósito de esta enseñanza es referirme a todos estos grupos y mencionar que cada uno de ellos son redimibles. Quiero decirles que desde el momento en que yo digo son redimibles, ese término va a chocar con aquellos de los que están del lado de estos grupos. Porque al decir que son redimibles, estoy haciendo énfasis de que algo no está bien en ellos. Porque redimes lo corrupto, redimes a la persona que está en esclavitud. Entonces, de alguna forma, esto que acabo de mencionar va a ser chocante con aquellas personas que lo pueden escuchar en las redes sociales. Pero déjenme decirles algo, no solamente ellos son redimibles, también el heterosexual es redimible. Entonces, una de las cosas que quiero mencionar es que todos estos grupos, como lo es el heterosexual, están perdidos. Ahora, ¿qué quiero decir cuando menciono que están perdidos? Que tanto uno como otros se encuentran, escucha esto, bajo el juicio de Dios. Esta enseñanza voy a abordar no todos estos grupos, pero quiero que veamos cómo en la Biblia ya se veía una diversidad sexual. O sea, esto no es nuevo de nuestra época. Cada época de la historia, los cristianos, los hijos de Dios, han luchado su batalla cultural. O sea que esto de batalla cultural no es nuevo, sería nueva la frase en dado caso. Pero siempre los hijos de Dios hemos luchado o han luchado a través de la historia con esta lucha de las culturas. Y lo vamos a ir viendo. Es más, vamos a ir de una vez. Vayamos a Levítico capítulo 18. Levítico 18, a mí me sorprende cómo de alguna manera hay iglesias que probablemente lo hagan ignorando o sin saber, que publican situaciones. Ayer estaba viendo precisamente Levítico 18:1, vamos a dar la lectura, una imagen que subieron. Una iglesia que se aprecia ser cristiana, había una estatua como la de Nabucodonosor y una bandera de LGBT, ¿no? Y decía que no se iban a hincar ante su ídolo. Y ahí vi el nombre de quien lo publicó. Yo cuando vi el nombre, yo dije, este es católico. Y me metí a investigar y sí, él era antes pastor protestante y después se convirtió al catolicismo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible de que nosotros como cristianos de alguna manera publiquemos cosas aunque esa persona pueda defender algo que pues la Biblia de alguna manera desaprueba, como lo que dije en algunas enseñanzas anteriores? De que estamos de acuerdo de que haya personas que todavía tengan conciencia de alguna forma, que les esté funcionando bien y sentido común, que estén luchando en contra de aquello que la Biblia se opone, pero eso no significa que estén del lado de Dios. Yo he escuchado a uno de esas personas que es el más reconocido, así que el paladín de ellos, que ustedes ya saben de quién me estoy refiriendo, que de alguna manera él dijo en una enseñanza: mira, el hombre y la mujer es hombre y es mujer, no por lo que lo diga el Papa, no por lo que diga el pastor, es más, ni porque la Biblia lo dice.
es porque lo dice la biología. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que todos esos cristianos, no, pues lo presentan en sus púlpitos y en sus iglesias como el gran, ahora sí, como el gran Aristóteles de estos tiempos, ¿no? Sin considerar ahora sí, el trasfondo espiritual. Esto es una guerra espiritual de luchas, de ideas, de argumentos, donde lo único que tiene la verdad es el evangelio, hermanos. Y vuelvo a repetir, no nos confundamos en ese sentido. Nosotros como cristianos somos la luz y la sal. Eso implica una preparación que debemos de tener para empezar a abordar con la palabra de Dios este tipo de temas. Lean lo que dice Levítico 18:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis, escucha esto, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Quiero que veamos que el Señor les empieza a hacer una serie de prohibiciones. Esta serie de prohibiciones va de acuerdo a lo que se practicaba en esas naciones. En la nación de Egipto, de donde salieron, y a la que iban a entrar. O sea, tengamos en cuenta eso. Tengan en cuenta eso porque ahorita que vayamos avanzando voy a hacer mención solamente del capítulo y vamos a señalar algunas conductas, porque todo el capítulo 18 de Levítico y de Mateo habla acerca de los desórdenes sexuales. Y muchos de esos desórdenes sexuales es lo que ahora conocemos como el homosexualismo, el transvestismo, lo que es el ser transexual, lo que es el bestialismo y todo este tipo de incesto, todo este tipo de situaciones ya se encontraban desde el tiempo del Génesis. No es nada nuevo en nuestra cultura lo que estamos viviendo. Entonces, una de las cosas que quiero que vean es que el pueblo de Dios ya estaba luchando en contra de ¿qué? En contra de esto cultural, porque eran movimientos culturales, prácticas que estaban en Egipto y a las que se iban a enfrentar en Canaán. El pueblo de Dios siempre ha estado en lucha en todos estos temas y en todos estos ámbitos. Esto implica que Dios no inventa pecados. Si hay prohibición de ciertas conductas es porque era algo que se estaba manifestando ya desde los tiempos antiguos. Muchos, al final, hace rato yo decía, ¿a qué me refería cuando menciono que el heterosexual, como todos estos grupos que están incluidos en la diversidad sexual, están perdidos? Me refiero y vuelvo a mencionar, a que se encuentran bajo el juicio de Dios. Déjenme decirles algo, el punto de partida del evangelio no es el amor de Dios. El punto de partida del evangelio es la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque no tiene sentido si nosotros exponemos el amor de Dios sin exponer la condición del hombre. Porque el hombre ya se ama por sí mismo. Hay una autoevaluación muy devaluada, se puede decir, o muy mal enfocada del hombre mismo. En la actualidad muchos dicen, el problema del hombre es de autoestima. El problema no es de autoestima. O mejor dicho, sí es una autoestima, pero no en el sentido en el que ellos se enfocan. La palabra o el término autoestima se refiere al valor que uno se da a sí mismo. Y el hombre tiene mucho valor en él mismo. Y ahí gira lo que es el humanismo. Ahí gira lo que es por qué no es aceptable la enseñanza del infierno. ¿Por qué? Porque quieren humanizar a Dios. ¿Cómo un Dios santo va a condenar a toda su creación? Porque Dios es un Dios de amor. Y yo creo que Dios es un Dios de amor. Pero el punto de partida es la ira de Dios. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Quiero leer desde el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y pasa a decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, si nosotros partimos de la ira de Dios, entonces va a tener sentido la predicación del evangelio. Porque el evangelio, ¿qué es? Las buenas noticias. Las buenas noticias es que estás perdido. Tanto los que están dentro del grupo o todos los grupos que integran la diversidad sexual como el heterosexual están perdidos.
Están perdidos porque la Biblia ya nos muestra cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los mandamientos en contra de muchas conductas que el hombre manifiesta, que son la causa de su condenación. Al final, muchos van a creer que Dios va a perdonar a todos. Y lo vuelvo a repetir, creen que Dios va a perdonar a todos porque humanizan la divinidad de Dios. Al humanizar la divinidad de Dios, ellos piensan que Dios al final está obligado a perdonar. No solo que va a perdonar, está obligado a perdonar. Ahora, una de las cosas que vemos es que el testimonio de las Escrituras es otro. Vayan a Génesis capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles de Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él, y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Miren, la historia de Sodoma y Gomorra nos ha sido dada como testimonio de que Dios trata con seriedad el pecado. Hay algunos que argumentan que el pecado de Sodoma no era la homosexualidad ni el lesbianismo. Sin embargo, nosotros podemos ver que el mismo texto nos deja ver cómo se van dando la situación y cómo se va narrando que el problema era precisamente de índole sexual. Algunos argumentan que el problema principal y el pecado de Sodoma y Gomorra era la falta de hospitalidad que ellos manifestaban. Pero déjenme decirles algo, nosotros necesitamos observar que el pueblo de Sodoma y Gomorra, de alguna manera, ellos ya habían sido enjuiciados, y la sentencia, ¿cuál era de parte de Dios? Pena de muerte. Si hubiera sido el pecado de Sodoma y Gomorra la falta de hospitalidad, en la ley mosaica la falta de hospitalidad no implicaba la pena capital, pero sí implicaba la pena capital el homosexualismo. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que en este capítulo 19, pero el verso 5, donde menciona que llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer aquí implica relaciones sexuales. ¿Cómo lo sabemos? El mismo contexto nos lo indica. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahora, ¿qué de malo hay el conocer a una persona si lo interpretamos con el hecho de conocer a alguien, ¿no? De saber quién es, cómo es, de dónde es. O sea, no hay nada de malo de eso. Pero vean cómo continúa el versículo 8. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón.
Ah, Las hijas de Lot vivían en Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Eran conocidas por los vecinos. Entonces, una de las cosas que vemos es de que Lot no solamente menciona eso, sino dice, no han conocido varón. Ahora dice ahí, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, e incluso en el Nuevo Testamento, ahí en Judas 7, menciona precisamente cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. Vean lo que dice en Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fíjate nada más, vicios contra naturaleza, fueron puestas por fuego, sufriendo el castigo eterno. Pero quiero que observen, yendo en contra de vicios contra naturaleza. Esto mismo lo encontramos en Romanos capítulo 1. Si vamos allá a Romanos capítulo 1, verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero observen el verso 24. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué significa deshonrar? Vean lo que dice el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De modo que también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, esto nos indica en Judas 7 que el pecado de Sodoma y Gomorra era un pecado de índole sexual, donde fueron todos contra todos, desde el más joven hasta el más viejo, dice ahí. O sea que no hubo una generación de alguna manera que fuera sobria, que fuera entendida, todo se corrompió. Lo que dice Génesis 6, de que toda carne en la tierra se corrompieron sus caminos. Y esto es algo propio de la naturaleza caída del hombre. Y una naturaleza en la que participa tanto todos los grupos que incluyen la diversidad sexual como lo que es el heterosexual. Por eso mencionaba que todos estamos bajo el juicio de Dios, porque de alguna u otra manera hemos ofendido a Dios con nuestras conductas. Ahí en Judas, como hace rato mencionaba, tomamos a Judas como un ejemplo de que Dios trata con el pecado seriamente, versus aquellos que llegan a pensar que Dios no va a condenar a nadie. No importa tu manera de pensar, Dios al final te va a salvar y te va a redimir. Déjenme decirles algo, esa es la peor mentira que pueden escuchar desde un púlpito. Y es precisamente eso de lo que vamos a hablar el martes en el seminario. Hay algunos maestros bíblicos, pastores, que enseñan que el arrepentimiento solamente se limita a cambiar tu manera de pensar respecto a la persona de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú antes creías en que Jesucristo era un profeta o era simplemente un maestro, pero ahora cambiaste tu manera de pensar en el sentido de que reconoces que es el Hijo de Dios, eso es suficiente para manifestar un arrepentimiento. Lo que implica un cambio en tu manera de pensar, no necesariamente un cambio de conducta. Fíjense nada más, el arrepentimiento lo limitan a un cambio de pensamiento, mas no de conducta. Y en la Biblia encontramos Mateo capítulo 3, verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les dijo a los fariseos, ¿no es cierto?, cuando iban al bautismo. Cuando los encontró Juan el Bautista que estaba predicando y les dice, hey, oigan ustedes, ¿por qué se forman bola de hipócritas? Si bien que los conocemos, víboras, les dijo, imagínate nada más. Y ahora muchos se ofenden porque de alguna manera se busca, ¿cómo les puedo decir? ¿Para qué no se ofendan? Es que ya no sabes ya cómo actuar, hermano.
Ya, miren, el cristianismo actual hay que agarrarlo con pincitas. ¿Por qué? Porque no saben realmente, estamos muy alejados de lo que es el verdadero cristiano. Mira, si Juan el Bautista estuviera en estos tiempos, uy, qué buenas, ahora sí que exhortadas daría la iglesia en la actualidad. Si el apóstol Pablo estuviera, qué exhortadas nos diera, ¿no es cierto? Pero ahora en la actualidad ya no puedes, ya no sabes cómo tratar a la iglesia. ¿Por qué? Porque llega un momento donde estamos acostumbrados a un nivel así de delicado. Donde, bueno, soy cristiano y yo limito mi compromiso. No, si eres cristiano, entonces tú debes de tener un comportamiento de discipulado. Si tú afirmas que eres cristiano y no te discipulas, mira, son los primeros que dijimos la semana pasada que van a salir corriendo. ¿Por qué? Porque cuando venga la persecución por tacharnos de intolerantes a esta diversidad sexual, son los primeros que no van a tener la convicción en su corazón para decir, yo prefiero morir por Cristo, ¿no? A rendirme a tu ideología, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver, va a salir realmente lo que hay en cada corazón. Entonces, vemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra que presenta la Biblia de cómo Dios sí trata con ciertas conductas pecaminosas. Porque aquellos que piensan, no, Dios no va a mandar al infierno a nadie, si no, escucha esto, si no se limitó en juzgar a una nación, a un pueblo, a una persona aquí en la tierra, ¿tú crees que lo va a limitar el mandarlo a una condenación eterna? Claro que no, pero lo hemos humanizado demasiado. Déjenme decirles algo, ahí en Judas capítulo 1, verso 5, vamos a ver cómo Judas, unos versículos atrás, da algunos ejemplos de cómo Dios trata seriamente con la maldad de la creación. Mas quiero recordaros, fíjate nada más, quiero que ustedes recuerden, ya que una vez lo habéis sabido, o sea, ellos no ignoraban estas cosas, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjense, la mañana estaba predicando el hermano Fabio, y él decía precisamente algo similar. Hay muchos que se vienen en el grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, me gusta lo que enseñan, la armonía, hay cosas moralmente que yo acepto también, concuerdo, pero se vienen en el grupo, pero al final genuinamente nunca creyeron. Porque dice ahí la Biblia, después destruyó a los que no creyeron. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, o sea, no todos eran realmente genuinos. De hecho, toda esa generación quedó postrada en el desierto. De todos se quejaban. Señor, allá estábamos mejor. Señor, que mira, no tenemos ni para la leche de los niños. Mira que esto, mira que el otro. Fíjate nada más cómo es el pueblo de malagradecido. Porque nunca les faltó comida, ni alimento, ni sustento, ni vestido. Conforme iba creciendo el pie, iba creciendo la sandalia. Fíjate el poder de Dios. Tenían su alimento de día y de noche. Pero ¿qué dijeron? Yo quiero carne. Menospreciaron el alimento de Dios. Y es algo que yo he estado tratando con ustedes en la iglesia. No podemos menospreciar el alimento de Dios. ¿Cómo se manifiesta una actitud de menosprecio? La falta de discipulado, la falta de alimento. No, yo soy cristiano, pues llevo mi relación, pues Dios sabe cómo estoy con Él. Ándale, pues, como si nosotros pudiéramos establecer cuál es mi relación con Dios. Es Él, porque Él es el Señor. Nosotros somos los esclavos. Y todavía no nos entra, a veces eso, por la sociedad en la que estamos, en la cultura. No te dejes, ¿no? Que pelea por tus derechos y imponte, y tú ahí. Sí, pero no podemos venir con esa misma actitud con Dios, de decirle cuándo venir, cuándo orar, cuándo no orar. Ahora, vamos a ver que en la Biblia vemos de que antes de que Dios mande su juicio, Él siempre manda advertencias. Porque uno pudiera decir, mira qué Dios tan cruel, destruyó Sodoma y Gomorra. Mira qué Dios tan cruel, cómo destruye pueblos, naciones, familias, personas. Pero déjenme decirles algo, Dios nunca manda su juicio sin antes dar advertencias. Y esto es debido a que precisamente Él busca que todos los hombres se arrepientan. Dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios, antes de enjuiciar a un pueblo, a una nación, a una familia, a una vida, siempre manda advertencias. Lo vemos en el diluvio. Antes de que mandara el diluvio, Noé fue pregonero de justicia. Antes de que el pueblo de Israel fuera llevado al cautiverio, Dios le envió profetas, hombres que de alguna manera le decían al pueblo: vuélvanse a los caminos de Dios. A la ciudad de Nínive le mandó Jonás. Y ahora, desde 2000 años atrás, a nuestra época, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. El Señor, antes de tratar de alguna manera en juicio, Dios manda advertencias. Y la Biblia, hermanos, está llena de advertencias. Y una de esas advertencias que pocas veces la tocamos porque no queremos herir la sensibilidad de la sociedad es precisamente pecados de índole sexual. Porque hablar de estos pecados de índole sexual automáticamente nos colocan como si estuviéramos señalando un grupo específicamente. Pero nosotros dentro de la iglesia tratamos con cosas de mentira, de robo, de fornicación, de pecados propios de gente heterosexual. Pero el día de hoy voy a enfocarlo a ciertos grupos que la Biblia menciona y que forman parte de esta diversidad sexual. Abran su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Observen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, cosas que también hacen los heterosexuales. Pero mira, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo en este versículo 9 me utiliza dos términos. Y el primer término es el afeminado. El afeminado aquí viene de un término en griego que es malakos y que se refiere a ser suave, a ser delicado. Esta palabra llegó a significar femenino, pero al pasar del tiempo se refiere a un hombre que actúa como una mujer, o sea, que es suave, muestra ciertos rasgos femeninos, pero también se utiliza para referirse a la relación pasiva de las relaciones homosexuales, o sea, aquella persona que adopta la función femenina en una relación homosexual. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo se está refiriendo precisamente a esas relaciones homosexuales y está enfocando a aquel que adopta el papel o el rol de mujer. Pero también utiliza los que se echan con varones. Y este término hace referencia al homosexual, al sodomita. Pecados que ya leíamos en Sodoma y en Gomorra, que eran algo que practicaba los habitantes de esa ciudad. Pero en este texto, Pablo se refiere tanto al homosexual activo como al pasivo que es afeminado. Y este tipo de desorden o de pecado sí está de alguna manera considerado como pena capital. Es por eso que Sodoma y Gomorra, al no arrepentirse, pues obviamente les costó que la vida en ellos. Vean lo que dice Levítico 18:22. Recuerden lo que leímos del versículo 1. O sea, no harás lo que practicaban en Egipto y tampoco harás lo que practican en Canaán, a donde van a entrar. Es todo el capítulo 18. Y en capítulo 18:22 hay una práctica que precisamente nos deja ver que era algo ya común en esa época. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, ya era algo que se practicaba desde esa época. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable.
Fíjate nada más. Si alguno se ayuntare, Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto nos habla de que Dios trata con seriedad el pecado del hombre. O sea que toda nuestra proceder y nuestra manera de vivir, Dios no es ajeno. ¿En qué sentido? De que Dios nos crea y nos dice, pues vivan como ustedes quieran. No, Él nos ha dado un manual, el cual este manual nos indica cuál es la voluntad de Dios, cómo debemos de funcionar hombre y mujer. Y esto no tiene que ver solamente para nosotros como cristianos, porque unos pudieran decir, bueno, pues yo no soy cristiano, o sea que yo ya no entro en ese rango. No, déjenme decirles algo, precisamente Dios va a juzgar al mundo por no someterse al manual que Él nos ha dejado. El manual que es la Biblia es algo que debe de regir a todo ser humano. Y es en base a esa desobediencia que muchos serán juzgados. Ahora bien, ya vimos lo que es el homosexualismo. Vayamos a ver lo que dice la Biblia acerca del transvesti. Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Deuteronomio 22, verso 5. Dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación. Es a Jehová, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hay algunas iglesias cristianas que lo malinterpretan, ¿no? Donde dicen, no, que la mujer no debe usar pantalón. ¿Qué interpretación tan más errada del texto? Estamos hablando de conductas pecaminosas de índole sexual. Al decir no vestirá ropa de hombre, se refiere que había cierto estilo para vestir el hombre y cierto estilo para vestir la mujer. En el hebreo, aquí dice o habla en el sentido de que una mujer no usará aquello que le pertenece al hombre, ya sean armas o implementos como prendas de ropa. Entonces, vean otra vez lo que dice el texto. No vestirá la mujer traje de hombre. ¿Qué es lo que se considera como transvesti? Un transvesti es aquel que siente cierta excitación al vestirse con la ropa del sexo opuesto. Una práctica que ya Deuteronomio 22:5 la estaba condenando. Ya sea hombre que se quiera vestir como mujer, pero con la índole de sentir placer, estimulación sexual o viceversa. Eso es lo que el texto está condenando. Esto es lo que en la actualidad, vuelvo a repetir, conocemos como transvesti, la persona que se viste con ropa del sexo contrario. Ahora, ¿por qué este tipo de situación se convierte en abominación a Dios? Y la razón o la respuesta es porque distorsiona la imagen de Dios en la vida de la persona. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios, hombre y mujer. El hombre no ha sido creado más que la mujer, ni la mujer menos que el hombre. Ambos fuimos creados en el mismo nivel de imagen a Dios. Entonces, una de las cosas es que cuando la mujer violenta lo que es natural, como ya lo estudiamos en Romanos 1, nos damos cuenta que eso es distorsionar la imagen de Dios en la vida de la mujer, en su feminidad. Miren, esta diversidad sexual que ahora vemos a nuestro alrededor no es algo propio de nuestra cultura. Ya se vivía desde tiempos bíblicos. Siempre, hermanos, ha habido distorsión sexual. ¿Y qué es lo que debe de ser nuestro planteamiento? De que ahora se están metiendo con nuestros hijos. Y es ahí donde, en base a principios bíblicos de que nosotros debemos ser guarda y custodia de ellos, no podemos ser indiferentes. Es por eso que hemos estado hablando en toda esta serie de tiempos peligrosos, de cómo como padres pudiéramos nosotros entablar o ponernos ante esto que estamos viendo a nuestro alrededor. Y yo espero que de alguna forma haya sido de mucha ayuda para sus vidas, pero sobre todo, déjenme decirles algo. Si nosotros como cristianos no nos capacitamos, no nos adoctrinamos bíblicamente, no vamos a poder tener armas para instruir a nuestros hijos.
Y déjenme decirles que los niños aprenden a través de preguntas. Yo me acuerdo que hace tiempo, todavía tengo un niño que hace como pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo le dije, ay, ya, cállate, ¿no? Pero así como que, güey, cállate. Y entonces como que entendí algo, de que si yo lo digo que guarde silencio, lo estoy limitando a que él tenga un razonamiento de las cosas. Si te está preguntando, dile el por qué, pero no para salir del asunto. Papá, ¿por qué es roja la Biblia? Ah, pues porque es roja. No, vayamos a que él aprenda desde niño a ser crítico en su pensamiento. Hay un término que se utiliza en el mundo secular que es un pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Hay un texto en la Biblia que dice que los inconversos son más sagaces que los mismos creyentes. ¿Por qué? Porque aún los inconversos no se chupan el dedo con doctrinas que enseñan en la iglesia cristiana o que se aprecian de ser cristianos. ¿Por qué? Porque ellos sí son críticos, analizan lo que ven, critican lo que escuchan, en el buen sentido de ser crítico, discernir. Pero los cristianos ahora nos comemos todo. Ah, sí, Dios al final nos va a perdonar. Vive tu vida como tú quieras. Ándale, pues. Al final, qué gran sorpresa te vas a llevar. Seas heterosexual, seas homosexual, seas gay, transvesti, intersexual, sea lo que es, el apellido que te quieras poner, tarde o temprano vamos a estar delante de Dios. Fíjate nada más, qué increíble verdad. Tarde o temprano vas a estar delante de Dios. Porque si tú crees que todo lo que se hizo a nuestro alrededor salió de la nada, esa es la peor irracionalidad que puede tener el hombre. Y déjame decirte algo, incluso aquellos que dicen que todo esto surgió de la nada, tienen un testimonio en su vida, dos básicamente, de la existencia de Dios. Con esto quiero decir que no hay ningún hombre que esté delante de Dios que pueda apelar a la ignorancia, de decir, no tuve la oportunidad de saber que realmente tú existías. ¿En base a qué? En primer lugar, en base a su creación. La Biblia ahí en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, donde estuvimos leyendo, dice que la misma creación da testimonio de la existencia de Dios. Que cuando tú sales y ves el árbol, ves ese sol tan hermoso y ves esos amaneceres que ahorita estamos viendo, o sea, dices, wow, esto es increíble. Detrás de este diseño tuvo que haber un diseñador. Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia es la conciencia. Algo que aún los mismos ateos tienen. ¿Quién les dijo que tomar la mujer que no es de ellos o tomar el objeto que no es de ellos es pecado? ¿Por qué los hace sentir tan mal cuando hacen algo que de alguna forma consideran? ¿Cómo saben que está mal eso? ¿Por qué razón? ¿Quién les puso ese conocimiento? La palabra conciencia significa con conocimiento. Es un conocimiento que llevamos dentro, que Dios implementó en cada ser humano. Que en el momento en el que violentamos un mandamiento, que es la ley de Dios y Cristo en nuestros corazones, según Romanos 2, en ese momento suena esa alarma, ¿no? Como el niño, un niño mismo de una edad de 10 años para abajo, 8 años, 6 años, que sabe que hay algo que no tiene que agarrar, tú lo miras bien sospechoso. Y va con sus manitas atrás, porque sabe, ¿quién le enseñó? La conciencia, la ley de Dios escrita en sus corazones. Ahora imagínate ya grandotes, si los vamos adoctrinando, en el momento que quieran irse con la filistea, la conciencia les da. Déjenme decirles algo, jóvenes que están aquí esta mañana. Es serio el asunto de Dios. El asunto de Dios es serio. Si tú no te consagras ahorita en tu juventud, no esperes hacerlo o a lo mejor lo puedes hacer ya de grande, pero vas a acarrear tantas consecuencias por la falta de obediencia a la palabra de Dios. Oye, mira, ahí está Lupita. No, pero me gusta Juanito, ¿no? Imagínate, o sea, y llega a suceder. ¿Cuántas iglesias, hermanos, cristianas no tienen este índole de problemas, pero no lo manifiestan, no lo externan? ¿Por qué? Por el miedo a ser enjuiciados. Y necesitan ayuda. Por eso al final voy a hacer un anuncio al respecto. Vamos a ver ahora lo que es el transexual. ¿Qué es un transexual? Un transexual es aquella persona que se identifica con un género distinto a su sexo biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente él nació con un sexo asignado masculino, pero su identidad de género es femenino. Entonces, ¿qué llega a suceder? Busca una transición.
transición, llevar a cabo ese pasar de su sexo biológico a la identidad de género con la que se percibe a través de una operación quirúrgica. Quiero que vean cómo esto ya nos menciona la Biblia desde el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 23:1 dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o imputado su miembro viril. Miren, en los tiempos antiguos ya existían eunucos. Eunuco se refería a una persona que era castrada. Y había gente que era eunuco porque eran los que cuidaban el harem de los reyes. Entonces estas personas, para que el rey no tuviera esa preocupación de que pues ahí el cuidador pues abusara de sus mujeres, los castraban. Había otros que nacían así por una deformación física, pero había otros que de alguna manera pedían ser castrados por índole sexual, porque de alguna forma no se identificaban con su sexo biológico con la identidad que ellos tenían. Esto implica que en este texto nosotros encontramos a alguien que ha pedido que se le haga esto. Vemos aquí una operación quirúrgica con la intención de quitar la masculinidad en una persona. Y vuelvo a repetir, Dios no inventa pecados. Desde Levítico 18 Él dijo: no tenga las mismas prácticas de Egipto, no tenga las mismas prácticas a la nación a la que vas a entrar, Canaán. O sea, tú mantente en la sobriedad, en lo natural. Y por eso vemos en Levítico que todas esas prácticas que eran de desviación sexual, la pena, ¿cuál era? Pena de muerte. Fíjate nada más. Incluso fíjate, cuando un adolescente un adolescente le gritaba al papá o lo insultaba, era pena de muerte. Y ahora, pena de muerte para nosotros, ¿no es cierto? Imagínate nada. Fíjate el respeto que se tenía. De eso voy a tratar ahora en la serie del infierno. Porque de alguna forma, va a ser muy interesante cómo Dios diseñó el castigo con un propósito. ¿Cuál? Ajustarnos. Yo compartí ayer en un fiesta de baby shower que se tuvo. Yo les decía cómo en los años anteriores, en las escuelas, los maestros nos ponían así las manos y un borradorazo con la regla, te aventaban el gis. Y esa generación, pues no salimos tan mal. O sea, como que más. Pero ahora no los pueden ni tocar. Y mira la generación en la que tenemos. La disciplina y el orden tiene un propósito. A muchos están en contra del infierno porque dicen, no, es que buscan estimular la conversión a través de meterles temor. No, es una advertencia, como lo que estamos estudiando ahorita. Dios mandó advertencias antes de enviar el juicio. Esto implica que el día de mañana, cuando estén delante de Dios y vayan a ser enjuiciados, no pueden tachar a Dios de injusto, porque Dios les dio una oportunidad. Y la única oportunidad la tenemos aquí, en vida, aquí en la tierra. Si muchos creen que después de este mundo van a tener una oportunidad, se van a equivocar. Muchos creen que en el purgatorio van a purgar sus penas. Bueno, de eso vamos a hablar también en la nueva serie, del purgatorio. ¿Por qué? Porque dan una falsa esperanza. Déjenme decirles algo, la Biblia dice, Hebreos 9:27, que está establecido que venga el juicio, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. O sea, no hay segundas oportunidades. Que joven, adolescente, padre de familia, no importa la edad que tengas, déjame decirles algo, esto es parejo para todos. Todos entramos ahí. La pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Dios? ¿No? Porque viene ahora el 25 de junio y nosotros decimos como heterosexuales, mira que ellos se van a condenar. Ah, sí, ¿y tú? ¿Y tú ya consideraste tus caminos cómo están delante de Dios? Porque vuelvo a repetir, esto no se trata de agarrar un grupo específico. Estamos tratando con pecados específicos, como pecados que también cometemos nosotros los heterosexuales, pero de alguna manera estamos viendo lo que Dios dice de estas prácticas. Ahora bien,
¿qué pasa con los transexuales? Muchos pudieran decir, pudieran llegar a este punto: bueno, yo ya me operé, yo ya hice esa transición al género con el que me identificaba, pero ya estando ahí, ¿qué crees? Que me arrepentí. Y así hay muchos que se arrepienten. Las estadísticas muestran cómo caen en depresión, cuántos suicidios hay en ese sentido. Pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque el homosexual, el transvesti, el transexual, la lesbiana son redimibles. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser justificados, pueden ser santificados y también glorificados. Vean lo que dice Isaías 56:3. Y esto, hermanos, sí son buenas noticias. Si nosotros llegamos y decimos: oye, Dios te ama, bueno, ya tenemos un problema, porque Él mismo ya tiene un amor por Él mismo. Y si le dices Dios te ama, pues esto es de lo que a mí me gusta, porque yo ya me amo, y si encuentro que alguien me ama así, pues gloria a Dios. Pero cuando tú dices: mira, Dios te ama, pero el punto de partida es que estás mal parado delante de Dios. Porque la manera de vivir, la manera de conducirte, te lleva a la ira de Dios. Pero las buenas noticias son estas: que eres redimible. Vean lo que dice Isaías 56:3. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, escucha eso, el eunuco, el castrado, aquel que de alguna manera había pedido una intervención quirúrgica para remover su masculinidad. Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Fíjate la esperanza. O sea, cuando dice que guarden mi reposo, está implicando, o debe de interpretarse como guardar su voluntad. Porque obviamente el contexto en ese entonces era algo que el pueblo de Dios debía de guardar, porque eran mandamientos. Ya bajo el nuevo pacto hay otros en los que debemos de guardar, y que de alguna manera no es de que tengo que guardar el sábado, no. Nuestro sábado como cristianos es la persona de Cristo. Él dijo al final del capítulo 11 de Mateo: venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Él es nuestro día de reposo. ¿No? Cuando veníamos como cristianos, o mejor dicho, cuando venimos como incrédulos, como impíos, venimos tan cargados con tanto problema en la sociedad, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con nosotros mismos. Vienes tan cargado que ya estás arrastrando la toalla, y vienes con el Señor y te dice: ven a mí los que estés cargados. Si tú que estás cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Yo conozco tus luchas, yo conozco tus pruebas, yo conozco tus tentaciones, yo conozco el estado en el que estás. Ven y yo te voy a hacer descansar. Él es nuestro reposo. No por nada el capítulo 12 de Mateo, ¿qué encontramos? Habla todo acerca del día de reposo. Los alumnos de módulo 3, esto ya lo debemos de haber tenido así. Fíjate lo que implica el ser día a día. Si tú llevas tu estudio día a día, puedes ubicar los textos, los capítulos. No es necesario que te lo aprendas de memoria, así 15 minutos diario. Pero como le dijo el autor a los hebreos, muchos de ustedes, debiendo de ser ya maestros, es necesario que otra vez se os enseñe los rudimentos. ¿Cuáles son las primeras doctrinas de Cristo? Fíjate nada más. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando? No hay una progresión, es una regresión. ¿Por qué? Porque le estaba dando leche. Ya un niño de 15, 20 años con su mamila y su pacha, pues ya está fuera de lo natural. Entonces, vemos que el homosexual, el transexual y todos estos grupos de la diversidad sexual son redimibles. Una de las cosas que debemos de nosotros considerar es que Dios no inventa pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, al mencionar un pecado específico, se debe a que era una práctica común de ese tiempo.
Vuelvo a repetir, si tú lees Levítico 18 y 20, vienen todas las prácticas sexuales: incesto, bestialismo, lesbianismo, homosexualismo, estos que acabamos de leer, transexual, transvesti. O sea, todos estos ya eran prácticas que estaban en ese entonces. Imagínate la corrupción después de la caída del hombre. Imagínate nada más. Dice Levítico 18, 26. Después de que da una serie de indicaciones respecto a la conducta sexual que ya vimos a grandes rasgos, dice así el mandamiento de Dios: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. ¿Qué quiere decir? Que era algo habitual, eran prácticas que ya se vivían desde ese entonces. Pero déjenme decirles algo: el transvesti, el transexual, el homosexual, el heterosexual son redimibles. Quiero que regresemos a 1 Corintios 6, del 9 al 11, con el que comenzamos a ver esto. Pero ahora vamos a leer un poco más de versículos. Dice ahí el verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, fíjate nada más, y esto erais algunos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la iglesia de los Corintios había personas que habían practicado antes de Cristo estas abominaciones que el Señor ya había condenado desde el Antiguo Testamento. La iglesia de los Corintios fue una iglesia que fue fundada en el lugar de Corinto, un lugar donde había mucha depravación sexual. Se caracterizaba precisamente por eso, el pecado sexual. Y dentro de los corintios que se habían convertido, habían personas que Dios había redimido de estas prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos somos redimibles, que hay esperanza, porque dice el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, las advertencias son claras para el mundo entero. ¿Cuál es la advertencia? Vuélvanse de sus malos caminos. Vuélvanse. Si hay alguien que piensa que Dios va a aceptar todo estilo de vida, está equivocado. Si hay alguien que piensa que Dios no va a condenar a nadie, está equivocado. El texto que acabamos de leer es bien claro: no heredarán el reino de Dios. Pero las buenas noticias son que eres redimible. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Por esa razón, si hay alguien que se encuentra en esta situación, o incluso en las redes sociales que nos están viendo, si hay alguien que tiene problemas de esta índole, llámenos. De verdad, llámenos, comuníquense a través de las redes sociales y les daremos una asesoría. ¿Por qué? Porque son redimibles. ¿Cuál es la solución? Los vamos a llevar con estos personajes de ya saben de quién, para que los remitan a un psiquiatra o a un psicólogo. ¿Qué necesitamos? El evangelio. El evangelio, hermanos. Lo único que necesitamos. Obviamente sí hay cierto apoyo psicológico que se requiere, pero todo que entre dentro del ámbito escritural. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos ver. ¿El Señor a qué vino? El Señor vino a restaurar la condición del hombre caído. El Señor vino a darnos vida, a restaurarnos en nosotros la imagen de Dios, a darnos una identidad. Hermanos, no tienen por qué vivir así. O sea, ¿en qué sentido? En esa cautividad. Aquellos que nos escuchan en las redes sociales no tienen por qué vivir así. No tienen por qué sufrir. Dios los está llamando ¿a qué? A un arrepentimiento genuino. El llamado de hace 2000 años, bueno, de toda la de siempre, pero de 2000 años atrás hacia nuestras fechas, dice la Biblia que ahora Él nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Cuál es ese llamado? Arrepentimiento. Y arrepentimiento implica volvernos a Dios.
Y este volver a Dios implica todos estos grupos que entran en la diversidad sexual, pero también al heterosexual. Dios nos está llamando a volvernos de nuestros malos caminos, a volvernos a casa. Hay una anécdota, con esta quiero terminar, que yo sé que los que ya tienen algún tiempo aquí me han escuchado, la han escuchado en otro tiempo. Y anteriormente tenía la costumbre de usarla constantemente. Ya después de un rato ya no la usaba. Pero es una ilustración que a mí en lo personal me ministra demasiado. Y cae, como decimos, como anillo al dedo para el cierre de esta enseñanza. Y se trata de una adolescente, ¿no?, de Brasil. No, hermano, ya, pero fíjate nada más lo que es precisamente lo que estamos tratando, porque refleja bien el amor de Dios. Una adolescente que vivía precisamente en Brasil, pero no vivía en la capital, sino vivía en las zonas aledañas, en los pueblos. Obviamente ella buscaba ser famosa, buscaba a través del canto, a través del baile, destacar para darle una mejor vida a su mamá. Porque su mamá que constantemente tenía que lavar ropa ajeno, trabajaba de sol, desde que cantaba el gallo hasta que cantaba el grillo. Todo el día trabajando arduamente, con tal de llevar alimento a su casa. Pero esta joven un día le dijo: mamá, me voy a ir a la capital, voy a buscar suerte, te voy a sacar de la pobreza, voy a ir a cantar, voy a ir a bailar, voy a ser una star, una estrella, y vamos a tener un estilo de vida diferente. Y la mamá le dijo: no, hija, no te vayas, quédate aquí, yo voy a trabajar y te voy a dar lo suficiente. Y resulta que una mañana, cuando sale la mamá de trabajo, al regresar, cuando el grillo estaba cantando, llega a su casa y descubre que su hija ya no estaba. Había partido. Solamente ni nota había dejado, pero ella entendió que se había ido a cumplir su sueño. ¿Cuál era su sueño? No solamente era destacar como una artista, sino sacar a su mamá de la pobreza. Y esta mujer, llegando a la capital de Brasil, resulta que empezó a tocar puertas y nadie le abría puertas. El único lugar donde fue recibida fue en los bares, en los cabarets, bailando, prostituyendo su cuerpo, enseñando su cuerpo a los hombres que iban ahí. Y empezó a generar dinero. Pero una mañana, saliendo de un hotel, esta mujer se levantó, miró al hombre que estaba al lado de ella dormido, se levantó, tomó sus ropas, desencajada, iba saliendo del hotel, y al bajar por las escaleras del hotel y llegar a la puerta, encontró una foto. La foto era la foto de su mamá. Y ella se sorprendió y dijo: una foto de mi mamá, ¿qué hace aquí? Toma la foto, la despega, y efectivamente era su mamá. Pero cuando le da la vuelta a la foto, encontró una leyenda que decía: hija, no importa en lo que te hayas convertido o lo que hayas hecho, regresa a casa. Y ese es el mensaje de Dios. No importa lo que hayas hecho, en lo que te hayas convertido, regresa a casa. Dios quiere limpiar tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. ¿Tú crees que Él no sabe lo que hay en tu corazón? Él lo sabe. Venimos muchas veces a la iglesia, pero estamos como el proverbio chino. Estamos tan cerca, pero nuestro corazón está tan lejos de Él, como el norte está del sur. Pero Dios está llamando esta mañana a que regreses a casa. La misericordia está todos los días, cada mañana, esperando que volver a casa. Regresa a casa. Si estás aquí, eres un miembro de la iglesia y no necesariamente el tema encaja contigo respecto a un pecado sexual, pero hay otras cosas, regresa a casa. El Señor te sigue esperando. Y aquellos que están en las redes sociales y que su problema sí es de índole sexual, vengan a casa, a la casa de Dios, a ser restaurados por el poder de Él. Él restaura vidas, restauró la nuestra, la de cada uno de nosotros, podemos dar testimonio de eso. Restaura matrimonios, restaura identidades, restaura corazones. ¿Qué es lo único que hay? La disposición de nuestro corazón, responder a través del arrepentimiento, porque las advertencias han sido dadas. Dios es un Dios de amor, pero también dice que el que no cree
la ira de Dios está sobre él. Sacó a su pueblo, pero aquellos que no creyeron quedaron postrados. No perdonó a la creación de ese entonces de Noé. No perdonó, o mejor dicho, sí tuvo misericordia de Nínive porque se arrepintieron. Pero de otras comunidades y de otras ciudades, de otros pueblos, no perdonó a su propio pueblo de no ser llevado cautivo, porque no se volvieron. Y estando ya en ese cautiverio, reconocieron su maldad. ¿Por qué llegar a tal extremo? ¿Por qué dejar que Dios trate con nuestras vidas para poder nosotros entender? Fíjate cómo somos de masoquistas. Ay, hermano, pero es que si vieras lo que me está pasando, oye, pero ¿cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo va con esto? Sí, yo sé. Ahí lo leímos, que ellos sabían las cosas, pero no les importó. Sí, yo sé. Pues muchos ahí van a estar igual, yo sé. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara. Someternos al señorío de Cristo. No es el hecho de que yo tengo un conocimiento intelectual de lo que sé que tengo que hacer y quién es Dios. Eso no es arrepentimiento, lo que hace rato les decía. Hay muchos que viven ese tipo de arrepentimiento. Sí, yo sé que esta práctica está mal y esto es bueno, pero ¿por qué no lo haces? Porque el arrepentimiento implica no solamente un cambio en nuestra manera de pensar, sino un cambio en nuestra manera de pensar que se refleja en un cambio de comportamiento. Oye, hermano, no te disipulas, ¿dónde estás? ¿Qué estás cuestionando mi fe? Uy, perdóname. Pues antes decías que era tu pastor, ¿no? Así se las gasta. Fíjate nada más. O sea, ya no les puedes decir nada. Déjenme decirles algo, hermanos, con todo respeto y con amor así. Cuando entramos a una relación de iglesia, de relación oveja-pastor, el pastor en la Biblia nos da la autoridad para decirle a los miembros de la iglesia, oye, te estás conduciendo mal, ¿eh? Oye, corrige tal situación. Ay, ¿usted qué se mete? ¿Usted qué? No, la Biblia no nos da. Lo que pasa es que te falta leer, que puede ser lo diferente. Pero también que dice que los pastores sean ejemplo. O sea, es de ida y vuelta. ¿No es cierto? Y es ahí donde todos entramos, todos entramos. ¿Te imaginas que yo les hable, oigan, sean puntuales cuando llegue yo tarde? Hermanos, ya no golpes a tu esposa o ya háblale bien. Viene mi esposa morada de un ojo. ¿Te imaginas? O sea, no tendría la calidad moral. ¿No es cierto? Pero ¿de qué se trata esto? De que todos, de alguna manera, necesitamos moldearnos al carácter de Dios. Moldear nuestro corazón. Miren, no somos perfectos. Hay cosas que en el transcurso, en el caminar, Dios va ajustando a nuestro carácter. Lo increíble es, yo sé, y directito al infierno. Porque la Biblia no se trata de yo sé. O sea, la salvación no se trata de yo sé, de conocimiento. No, los fariseos y saduceos también tenían más conocimiento que nosotros. Y su vida religiosa era todavía mejor que la de nosotros, hablando de rigidez, porque ayunaban, oraban, daban hasta de más y todo eso. Pero aún así, Juan el Bautista les dijo, manada de víboras. ¿No es cierto? El Señor les reprochó toda su falsa religiosidad, ¿no? Cuando los compara en Mateo con la higuera. O sea, la higuera era o es un árbol que de alguna forma da fruto, pero esa higuera, su fruto no tenía. O sea, todo era nada más externo. Mira mis grandes hojas, mira mi grande esto, mira mi gran fe, mira mi gran esto. Yo conozco la Biblia, gloria a Dios, amén, aleluya. Y se conoce en el vocabulario cristiano, pero al final no hay esencia en la vida de uno. Y la Biblia, ¿qué dice? Vuelve a casa. Regresa, porque arrepentimiento significa eso, volvernos a Dios, volvernos a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos ahí, no te distraigas. Dile al Señor ahí junto conmigo, Señor, perdónanos. Perdónanos porque somos tan imperfectos todavía.
Estamos tan llenos de errores, estamos tan llenos de cosas, Señor, que sabemos y muchas veces no hacemos, pero queremos hacer, Señor. Queremos no ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Las instrucciones en la Biblia son claras. Estamos en un mundo, Señor, donde estamos atravesando tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de gran confusión. Pero te rogamos, Señor, que tú nos des el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría, Señor, para instruir a nuestros hijos en contra de toda esta ideología en la que nos encontramos. Señor, te rogamos que nos des sabiduría, entendimiento como padres para guiar a nuestros hijos, para introducirlos en tus caminos. Que nos ayudes, Señor, a que nuestro corazón, Señor, busquemos adorarte, busquemos agradarte en nuestra vida. Que nuestra manera de vivir, Señor, se conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, Padre. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos fortalezcas, oh Dios. Que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos, Señor, que día a día, Señor, tú nos des el entendimiento y la sabiduría para poder permanecer firmes en este mundo, Señor, en el que nos encontramos. Que podamos llegar delante de ti y ser llamados hijos tuyos, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están escuchando esta enseñanza aquí y en las redes sociales, que probablemente tengan un problema o estén practicando una situación pecaminosa. Te pedimos por la salvación de ellos, Señor. Te pedimos por su situación que tú les des sabiduría, entendimiento, traigas arrepentimiento a sus corazones, traigas salvación, Señor. Que hay esperanza en ti, Señor. Hay esperanza en Cristo. Hay restauración en tu nombre, Señor. Que tú no los echas fuera, pero que tú no los dejas igual tampoco, Señor. Los ponemos en tus manos y ponemos en tus manos también nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por todo esto. En Cristo Jesús. Amén y amén.